Muy buenas tardes, soy Ángel Luis Encinas Morao, profesor del Departamento de Filología Alemana y Filología Eslava de la Universidad Complutense de Madrid. El tema de la conferencia de la que voy a hablar a continuación es la batalla de Berlín, que dio lugar a la derrota definitiva de la Wehrmacht de la Alemania nazi. La Wehrmacht atacó a la Unión Soviética el 22 de junio del año 41 sin previa declaración de guerra y, como pueden ver en el mapa de la Operación Barbarossa que tienen en la presentación, se hizo en 3 frentes. A los nazis les hizo en primer lugar resistencia la fortaleza de Brest al mando del capitán Jemmy Formin, que sería fusilado como muchos de los que resistieron heroicamente durante aquellos días. El anuncio del comienzo de la guerra lo hizo no Stalin, sino el famosísimo locutor judío Yuri Levitan. Les voy a poner el texto a ver si suena. Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Una de las fuerzas militares importantes de la Wehrmacht y de la SS fue los llamados Einsatzgruppen, que se dedicaron... Las sillas en escaleras de válida sin barreras te permiten subir y bajar escaleras de manera cómoda, segura y con total autonomía. Además, ocupan muy poco espacio y se instalan de forma rápida y sin obras. Vive ahora el mejor presupuesto sin compromiso y sin salir de casa. Gana en confort, movilidad y calidad de vida. Oye, para la transmisión, por favor, porque no sé qué pasa. ¿Sí? Por favor, Alexei, para la transmisión.
Bienvenidos, amigos. En mayor o menor medida está arraigada la idea de una posible invasión de la Unión Soviética a Alemania como medida preventiva a la invasión germana, antepuesta a la Operación Barbarroja. Entre los historiadores, en este asunto no hay unanimidad. Encontramos desde detractores a defensores de la idea de un ataque soviético, incluso algunos que adoptan una posición neutra ante las informaciones contradictorias y poco concluyentes de ambas partes. En este vídeo vamos a revisar las opiniones y material aportado por ambas visiones, en pro y contra del posible ataque soviético, al que sumaré mi opinión particular, junto con material de cómo se hubiera producido este supuesto ataque. Como de costumbre, mi pretensión es la de aportar las informaciones desde un punto de vista neutral, y en que mi principal esfuerzo en el canal es la de aportar los datos de la manera más rigurosa. Y como no podría ser de otra forma, dejándoos a vosotros la libertad de optar por una opinión u otra. La versión oficial del conflicto germano-soviético Hostia puta, macho. Buenas tardes, ¿se me oye, por favor? Ruego que me contesten.
Por favor, ¿se me oye? Estupendo. Los Einsatzgruppen se dirigían hacia Ucrania en el frente sur, otro grupo fue hacia el centro y otro hacia Leningrado. La parte peor fue la parte de Ucrania, como ven en las diapositivas, porque fueron asesinados muchísimos judíos, sobre todo en Babi Yar, donde hubo más de 50.000 personas asesinadas en 2 días. Hay que decir que colaboraban los ucranianos también, partidarios del eje, que apoyaban a Bandera y Shushevich, que habían formado, como saben ustedes, la Unidad Galítzina o División Galítzina de la SS. Leningrado fue quizás el peor asedio de toda la guerra, pues fallecieron más de 800.000 de sus habitantes en los 900 días que duró el asedio. Los nazis no pasaron ni de Kolpino ni de Krasny Bor, donde serían derrotados el 9 de febrero de 1943. En Leningrado fallecieron muchos soldados republicanos españoles que se incorporaron al Ejército Rojo, entre ellos la madrileña de Cuatro Caminos, María Pardina, a la que ven ustedes en la foto. Otra forma de lucha contra el invasor nazi fue la guerra de guerrillas. Muchos judíos participaron en ella en Ucrania y en Bielorrusia, y también guerrilleros republicanos españoles como los que aparecen en esta foto, que pertenecieron al destacamento de Medvedev en Ucrania y sur de Bielorrusia. Allí participaron José Gros, que luego con la transición sería el jefe de seguridad del PC junto con Romero Marín, y también África de las Heras, que sería la mejor agente de la inteligencia soviética en el siglo XX. La primera derrota que sufren los nazis es en la batalla de Moscú, que dura del 5 de diciembre del 41 al 7 del 12 del 42, a manos del Ejército Rojo dirigido por el mariscal Zhukov. Este rompe las líneas de defensa alemanas y se adentra con su ejército entre 100 y 250 kilómetros de profundidad en la zona ocupada por el enemigo, que es liberada. Stalingrado fue el punto de viraje de la Segunda Guerra Mundial. La captura de más de 60.000 hombres del ejército de von Paulus por el general Zhukov, lo cual fue filmado muy bien por el cameraman Román Carmen, que también había estado en la guerra de España. Los 60.000 prisioneros alemanes fueron llevados a Moscú y retenidos allí. El Ejército Rojo obtuvo su gran victoria segunda en la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia, en la que combatieron por cada bando más de 2.000 tanques. Una batalla larga, sangrienta y duradera, pero que fue definitiva para ser el comienzo del fin de la invasión de los nazis en la Unión Soviética. Finalmente, en octubre
del 44, los nazis, como ven ustedes aquí en este mapa, eran expulsados del territorio de la Unión Soviética en 3 frentes. Mientras tanto, los líderes de las potencias aliadas se reunían primero en Teherán, Stalin, Roosevelt y Churchill, en la conferencia que garantizó, entre otras cosas, la apertura del segundo frente en Europa y que decidiría, entre otras cosas, el desembarco aliado en Normandía el 6 de junio de 1944. Hay que decir, como anécdota, que a la conferencia de Teherán fue Stalin por única vez en su vida en un avión que iba pilotado por 2 españoles, Bravo y Bonilla. La conferencia de Yalta tuvo como finalidad el decidir cuál sería el estado de la Europa de posguerra, la repartición entre Inglaterra, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética de la Alemania ocupada y los países liberados por los diferentes ejércitos aliados quedarían también bajo la influencia política y económica de esos países. La operación Bagration, es decir, la liberación de Bielorrusia, Lituania y Polonia hasta Varsovia del dominio nazi por el mariscal Rokossovski, Zájarov, Cherniachovski y Bagramián, que duró 2 meses y 5 días, desde el 23 de junio al 29 del 8 de 1944, no solo liberó la mitad de Polonia, sino que también nos dio a conocer al mundo los horrores que habían cometido los de la SS en los campos de concentración ubicados en Polonia, como es este de Majdanek a las afueras de Lublin, liberado el 24 de 7 de 1944. Posteriormente, gracias a Tolbukhin, fueron liberadas Bucarest el 31 de agosto del 44 y Sofía el 16 de octubre de ese mismo año. A continuación, tuvo lugar la ofensiva del Vístula-Oder, importantísima porque sirvió para liberar Varsovia el 17 de enero del 45 por el mariscal Zhukov y Königsberg por Rokossovski, liberándose también buena parte de la Pomerania alemana. La ofensiva del Vístula tuvo como consecuencia la toma de Cracovia, Auschwitz y también Breslau, la actual Wrocław, por el general mariscal Koniev. La ofensiva de Berlín, una vez liberada Polonia, planteó una situación bastante complicada, porque el Ejército Rojo tuvo que dividir
la ofensiva en 3 frentes, cada uno de los cuales se encargaría de promover lo que es el asedio, el cerco y el bloqueo definitivo de Berlín antes de proceder a la irrupción de los soldados del Ejército Rojo en él. Lo ven ustedes bastante bien en el mapa. Rokossovski iría por el norte, Zhukov iría de frente porque Stalin quería que la operación de toma de Berlín la dirigiese él, y finalmente Konev fue desplazado hacia el suroeste, hacia la ciudad de Dresde. Mientras tanto, Hitler, el dictador alemán, pasaba revista a su ejército de jóvenes de 25 a 15 años, que algunos de los cuales ya habían combatido también en el frente del este. La ofensiva de Berlín se hace no solamente con soldados profesionales, sino también con lo que en alemán se llaman Volkssturm, es decir, el cuerpo de asalto popular de voluntarios civiles. Goebbels, hombre de confianza de Hitler, preparaba la defensa de Berlín con el general mayor Helmut Reimann. Mientras tanto, los defensores de Berlín, civiles y militares, cavaban trincheras en las afueras de los barrios orientales, Köpenick y Pankow, entre otros. Los militares enseñaban también el manejo de las armas, y en este caso de los bazookas, a los niños jóvenes militarizados y a las mujeres, para que se incorporaran a las fuerzas alemanas que defendían la ciudad. Los alemanes esperaban también con soldados al Ejército Rojo en las afueras de Berlín y también cerca de los montes de Seysilov, donde el general Heinrich esperaba al Ejército Rojo, que tenía que cruzar el Oder y el Nash. Derrotaron a los alemanes y avanzaron hasta Berlín con tanques dirigidos por Konev y por la artillería, y llegarían allí a la ciudad el 20 de abril del 45, día del 56 cumpleaños de Adolf Hitler. Berlín fue empezado ese día a ser bombardeado constantemente por los Katyusha, que llamábamos en España organillos de Stalin. Más de 32.000 se pusieron en acción y destrozaron prácticamente todo lo que era los barrios orientales de la ciudad. La entrada en Berlín fue durísima. Durísima porque la resistencia alemana era muy tenaz. Y también quiero decir algo que los libros de historia no suelen contar. Por discrepancias entre Zhukov y Konev,
por cuestiones de celos profesionales y de rivalidad militar, lo cual tuvo unas consecuencias tremendas porque muchas de las primeras bajas del ejército soviético no fueron hechas por los alemanes, sino desgraciadamente por lo que se suele llamar fuego amigo. Se combate casa por casa, sótano por sótano. ¿Por qué? Porque lo que se pretende evitar es el combate en la calle y que haya heridos. Es decir, se empieza a buscar casa por casa, sótano por sótano, una ciudad que como consecuencia de los bombardeos, también de la aviación soviética, era una ciudad que parecía el infierno de Dante con su permanente iluminación. Los nazis, alemanes, sus aliados franceses, belgas, noruegos y holandeses de la SS resistieron casa por casa, piso por piso, escalera por escalera, y dificultaron enormemente el avance del ejército rojo, causando numerosísimas bajas. Mientras tanto, las fuerzas aliadas, el 25 de abril, se encontraban con los soviéticos en Torgau, al noreste de Sajonia, y allí intercambiaron cigarrillos, bebidas, y 2 días después de este encuentro histórico, pues celebraron un baile en la ciudad en el que participaron, como ven en la diapositiva, soldados norteamericanos y soviéticos. El estado de ánimo de los militares en Berlín era cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque el cerco, lógicamente, se iba estrechando y las bajas que iban teniendo eran cada vez mayores. Y sobre todo, lo que es más importante, el ejército nazi, o mejor dicho, estos, en definitiva, acabó siendo, salvo la oficialidad, un conjunto de jóvenes, adolescentes y niños como este de 14 años al que el oficial le está poniendo la cruz de hierro por el método, por el mérito al valor. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque posteriormente a la guerra, la desnazificación de jóvenes, adolescentes y niños fue una de las grandes tareas del canciller Konrad Adenauer durante más de 20 años. El 30 de julio se suicida Adolf Hitler, pero realmente hay opiniones al respecto para todos los gustos. Hay quien dice, como Gerard Williams y otros, que no murió, sino que falleció en Sudamérica. Y lo increíble de esto es que la famosa calavera de Hitler, que conservaban los soviéticos en el archivo militar central de la URSS, fue analizada en los años 90 y resultó que era un cráneo femenino y no masculino. Como cantaba Claudia Sulzenko, el último combate es el más difícil. Por eso, cruzar ese río Spree a 500 metros del Reichstag el 29 del 4 y llegar al Reichstag, que ven ustedes aquí en el mapa, atravesando lo que fue el Tiergarten y también entrando por el puente de Moltke, pues realmente fue un momento bastante difícil
y duro. No obstante, el asalto al Reichstag provocó que Goebbels y el general Hans Krebs, el jefe del Estado Mayor de la Wehrmacht en Berlín, fuese a ver a Iván Zhukov, al Estado Mayor del cuartel general soviético, para proponerle la rendición parcial de Alemania con la Unión Soviética. Cuando Hans Krebs regresó al búnker de Hitler, donde estaba Goebbels, comunicó la negativa de Zhukov y posteriormente Goebbels se suicidó con toda su familia. El asalto al Reichstag fue durísimo. Los soviéticos tuvieron muchísimas bajas. Fueron 2 días terribles de combate, pero el día 2 de mayo las tropas soviéticas pusieron punto final al nazismo en el terreno militar. Un simbólico importante. Por un lado, el hecho de que los soldados se retratasen con lo que había sido el escudo oficial de la Alemania nazi, con muchísima curiosidad, y sobre todo el hecho de que el interior del Reichstag estuviera grabado ese día de inscripciones de todos aquellos combatientes soviéticos que habían tenido la suerte de haber podido derrotar al nazismo. Victoria. Y de esa victoria yo tengo personalmente 2 imágenes. La foto del georgiano Melitón Cantaria poniéndole la bandera soviética, que inmortalizó escénicamente el fotógrafo Yevgeny Khaldei justo un mes después de la caída del Reichstag. Y la otra imagen, evidentemente, es la firma del mariscal Keitel de la rendición de Alemania ante los representantes de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y el mariscal Zhukov, vencedor de la batalla de Berlín, nazismo. El 24 del 6 del 45 tenía lugar el desfile del Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú. A mí me contaba Maturana, que había sido alcalde de Almería durante la Guerra Civil Española, que ese día había tanta gente en la Plaza Roja que había que reírse para adentro. Con esa comicidad andaluza, realmente lo que estaba diciendo es que todo Moscú salió a la calle y presenció esta entrega de estandartes nazis que fueron arrojados ante el mausoleo de Lenin y ante los dirigentes soviéticos que estaban en la tribuna. Importante también el pase de revista del mariscal Zhukov a un ejército vencedor que había decidido la suerte de Europa
derrotando al peor enemigo de la libertad y de la democracia, el nazismo, y frenándolo no solamente en el campo militar, sino también en el político durante casi 5 décadas. La batalla de Berlín nos dio la lección de que no debemos volver a empuñar las armas ni a matarnos por ideas, sino a empezar a resolver los problemas de manera solidaria, racional y, en definitiva, ahora que estamos combatiendo a un enemigo terrible porque no lo vemos, que queremos una sociedad posteriormente a esta pandemia basada en la comprensión, la libertad y la solidaridad. Y para terminar, quiero decir que si los intolerantes vuelven a surgir como en los años 30 y a derrotar. Muchas gracias por su atención, queridos oyentes. Quedo a la espera de sus interesantísimas preguntas. Muchas gracias. Escucho, por favor. Oigan. Oigan. Sí. Sí, aquí estoy. Vamos a ver, voy a ver si hay preguntitas o hay algo, ¿no? Bueno, yo creo que realmente el Ejército Rojo fue el verdadero artífice de la victoria, decisivamente. ¿Y por qué lo digo? Porque los americanos, los ingleses y los franceses, después de la batalla del puente de Remagen, recorrieron Alemania sin pegar un tiro, repartiendo chocolatinas y Coca-Cola. Es decir, no fue lo mismo que esa sangrienta batalla de Berlín en la que participaron, juntando los dos bandos, 2,25 millones de combatientes. Es decir, casi el doble de lo que se había juntado por los aliados occidentales. La rendición de los alemanes ante Reims, yo creo que fue una petición de benevolencia a los aliados occidentales, sobre todo porque sabían perfectamente que Alemania quedaría en parte bajo la férula política
y militar y económica de los norteamericanos. Al año siguiente, como saben ustedes, tendríamos el Plan Marshall, que daría una inyección monetaria a todos los países de Europa occidental que habían participado y que habían sufrido la agresión nazi. Con respecto a Zhukov y Konev, pues la información la da, entre otros, Samsonov en su historia de la Segunda Guerra Mundial. Y es importante que se conozca eso porque el ego nunca es bueno y el ego además conduce, como ya dije, primero a errores que son bastante costosos en bajas militares. Hubo participación española en la batalla de Berlín. Bueno, aquí tengo que decir una cosa. Canín. Mi padre, cuando hizo la mili, tuvo en su compañía a un teniente apellidado Huete, de Cuenca, que había combatido en la División Azul y que el 7 de mayo en Berlín se estaba casando con una ucraniana que luego se llevó a su pueblo. Hablamos de 27 millones de soviéticos, hablamos de 30 o de más. Rendición. Rendición es la palabra para designar el acto de cese de hostilidades por una parte de los combatientes. Capitulación es un acto jurídico por el cual esa potencia que se ha rendido se compromete sin ninguna condición a mantener la paz y a reconocer las exigencias militares y políticas y sociales incluso y económicas de los vencedores sobre su territorio. No sé si hay más preguntas, pero vamos, si quieren pueden hacerlas oralmente, ¿eh? Y les escucho con mucho gusto. Los Nagant Maxim son pistolas que existían y el Kalashnikov apareció a última hora y creo que en la foto que puse de la rendición del Reichstag, creo que había un Kalashnikov, fijo. Es que en media hora se puede contar muy poco de lo que uno sabe, pero recientemente vi una película muy interesante sobre la vida de Kalashnikov y los problemas que tuvo él con las autoridades militares soviéticas para llevar a cabo el mejoramiento y el perfeccionamiento de su arma. Afortunadamente encontró quien le escuchó y pudo fabricar ese arma. También quisiera decir que en la Gran Guerra Patria de la Unión Soviética fallecieron 300 españoles de una migración española en la URSS de 3.000 personas, incluidos mayores, ancianos y los famosos niños de la guerra, de los cuales quedan muy pocos y ya no son tan niños.
el programa de Lend and Lease fue importante desde el punto de vista de que abasteció a más de 100.000 vehículos americanos, los Jeeps, y también un programa de alimentación basado fundamentalmente, del cual es más conocido, una inmensa cantidad de latas de roast beef que entraron a la Unión Soviética a través del puerto de Archangelsk en el Mar Blanco. Y otra cosa muy importante que la gente no sabe, este programa también condicionó un hecho muy importante: la disolución del Comintern por Stalin en 1943. ¿Hay combatientes de Galicia? Sí, conozco a unos cuantos. Hay un libro precioso que les voy a enseñar, perdónenme un segundo. Oh. ¿Lo ven bien? ¿Se ve? Espero que sí. El más importante de los combatientes gallegos fue Peregrín Pérez Galarza, que dirigió la cuarta compañía del NKVD, que se encargó, entre otras cosas, de la defensa del Kremlin de Moscú durante toda la guerra, a petición expresa del propio Stalin. Este libro, El sol sale de noche, fue hecho en Moscú por la editorial Progreso en el año 1970 y fue escrito por Eusebio Gutiérrez Zimorra, periodista durante la República, y posteriormente, a la vuelta a España del exilio, director de Mundo Obrero, por Mendieta, Isidro, y por Zafra, que recogieron los testimonios de todos los combatientes republicanos o sobre ellos en el centro español. Las violaciones masivas a mujeres soviéticas, alemanas, sí, se calculan 100.000. Lamentablemente no he visto esa película, Daniel. Tendré que verla. Muchas gracias, si me lo manda en alemán, porque en definitiva lo entiendo afortunadamente, y me gusta además cómo los alemanes están enfocando ahora todos sus estudios cinematográficos y películas sobre la guerra mundial, especialmente desde que vi la versión que hicieron ellos de la película Stalingrad. El sol sale de noche, Cristóbal, se puede conseguir. Oh, muchas gracias, Daniel. El sol sale de noche, Cristóbal, se puede conseguir en Iberlibro. No es caro.
Yo lo adquirí en la Feria del Libro Viejo y de Ocasión hace un par de años por 20 euros o menos, quizás. Espérate, igual te miento. Sí, 20 euros. O sea, está accesible. Hay que decir una cosa también, Cristóbal, ya que estamos con los españoles. Yo estoy a la espera de que escribamos un libro alguna vez serio sobre el tema. Es decir, y cuando digo esto, espero que alguna vez pues podamos entrar en los archivos militares rusos y podamos ver la documentación sobre las operaciones militares en las cuales participaron ellos. Es importante escribir no con testimonios como hacen Zimorra o como hace también magníficamente Antonio Vilanova, que publicó este magnífico libro en Ruedo Ibérico en el año 69 en París, en la gira de la Tran, y que se puede conseguir por 40 euros que yo pagué hace un par de meses en una librería de Cáceres. También lo podéis ver a través de Iberlibro. Sobre la Segunda Guerra Mundial, pues yo recomendaría la batalla de Berlín. Ahora hay muchísimas películas, se están haciendo nuevas producciones cinematográficas que son muy importantes porque tienen una visión más o menos independiente y variopinta. Y difieren muchísimo, evidentemente, de las películas que se habían hecho en la época de Khrushchev o en la época de Brezhnev que todos nosotros conocemos. A mí también hay una película de la Gran Guerra Patria que me encanta, la dirigió Sergei Bondarchuk, basada en un cuento de Mikhail Sholokhov y titulada El destino de un hombre, Судьба человека. Esta es una película muy tierna y muy humana, que refleja muy bien lo que fue la guerra. Bueno, pues si no hay más preguntas y no quieren nada, pues le doy las gracias a todos ustedes, al Centro Ruso, a su director, don Sergei Sarimov, a don Alexei, que me ha ayudado en esta conferencia, y también a don José Luis Checa, que es el artífice, junto con Alexei, de que haya podido pasar esta grata tarde con todos ustedes. Y si quieren algo, cuando pasemos la
pandemia, pues me tienen ustedes en la Facultad de Filología, en el Departamento de Filología Alemana y Filología Eslava, en el edificio de ingenieros técnicos de caminos, despacho 2350, y pueden llegar allí en el autobús G o bien en el autobús F. Estaré encantado de recibirles en mi despacho y poder invitarles a un cafetito.